Mi hermano, una de las cosas más comunes del ser humano, todo ser humano, y eso compartimos con todos, es la angustia. Yo creo que algún momento de tu vida tú has tenido angustia, ¿verdad? Todo ser humano, no importa si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú eres un niño, si tú eres un anciano, todos en esta vida hemos sufrido algún momento de angustia. Un niño que a lo mejor pierde a su papá en medio de una multitud empieza a entrar en angustia porque siente que se perdió y que no puede encontrar a su padre. Personas que tal vez un hombre que ha perdido el trabajo siente angustia de lo que le espera el día de mañana. De hecho, mis hermanos, mucha gente en la Gran Depresión de Estados Unidos en los años 20, muchos empresarios, cuando vino la caída total, el Jueves Negro, muchos de los empresarios o millonarios de esa época comenzaban a tirarse de sus edificios por tal angustia de que en un momento eran ricos y en otro momento eran pobres. Y el ser humano, hermano, al tener angustia, trata de una forma u otra de solucionar dicha angustia. Y la mayor parte de las veces, hermano, cuando el ser humano trata de buscar la solución o el remedio a su angustia, lo hace buscando cosas que realmente nunca le van a traer paz, ni le van a traer un verdadero sentido de tranquilidad. Todos los seres humanos, hermano, quieren paz, quieren tranquilidad, no quieren sentir angustia, pero no buscan en la fuente de donde la paz proviene. Decía Agustín de Hipona: tú nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Sea cualquier situación que tengas tú, hermano, la situación más simple o la situación más grave, tu corazón solamente estará saciado y estará pleno cuando descansemos en el Señor, en ningún otro lugar. Y este salmo, hermano, que vamos a meditar el día de hoy, es un salmo que comienza con una oración angustiosa, una oración preocupante. De hecho, para dar un poquito de contexto, este salmo muchos de los estudiosos, de los eruditos de la Biblia, no están seguros si Asaf, el del Salmo 73, fue quien realmente escribió este salmo, puesto que la descripción de una destrucción del templo fue en tiempos que Asaf no estuvo. La destrucción del templo, hermano, por medio de cuando Nabucodonosor quemó el templo, fue en el año 587 antes de Cristo. Si quiere, tenga la cita, Segunda de Reyes 25, 8 y 9. Y entonces muchos dicen que este Asaf no era, que pudo haber sido otro. Mientras otros eruditos sostienen que lo que Asaf vio o pudo observar en esto fue una visión. Recuerde lo que dice en Segunda de Crónicas 29:30 de él. Dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Aunque esto, hermano, no viene de una forma más clara, de hecho, yo creo que Asaf lo que vio fue una visión de este hecho y empieza a pedirle al Señor con clamor. Ese no es el centro de este salmo, en entender si pasó o no lo vio, sino el hecho de la angustia que Asaf muestra en este momento. Una angustia muy, muy, muy grande, hermano. No es como cualquier angustia que tú puedas sentir. Asaf está diciéndole a Dios que por qué los ha desechado, que por qué ha pasado eso en su templo, que si Dios no va a hacer nada. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, hermano, donde personas se acercan a Dios de esta manera. Jeremías, en Lamentaciones 3, va delante de Dios y le empieza a decir a Dios de una forma menesterosa, puedo notarlo de una forma con un poco de queja, a decir: Señor, ¿por qué me tienes así? De hecho, vamos a leerlo un poco. Lamentaciones 3.
para que entremos en contexto y veamos otro lamento que manifiesta Jeremías 3:1. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí. Me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados. No puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Jeremías está hablando acerca de un dolor que él tiene en ese momento, un momento de angustia. Pero particularmente, hermano, en el Salmo 73 que vimos hace 15 días, Asaf está hablando en el Salmo 73 de un hecho que tiene que ver con lo que él sentía y Dios. Él está diciendo: por poco me deslizo, pero después de ver todo eso, me entré al santuario de Dios y pude entender el fin de ellos. Sin embargo, este salmo, el Salmo 74, hermano, Asaf tiene una preocupación no solamente por él, sino por todo su pueblo. Y esta preocupación a él la eleva delante de Dios. Veamos lo que dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu enojo? Hermano, cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? Inmediatamente ponte a pensar en el problema que hayas tenido, el más pronto a lo mejor que tuviste. ¿Qué problema fue y qué hiciste para resolverlo? La mayor parte de las veces, hermano, como dije, igual que el mundo, aún siendo creyentes, la mayor parte de los cristianos en medio de tener un problema, lo último que hace es acercarse a su Dios. Si una persona tiene un problema económico muy, muy grande, ¿qué es lo primero que trata de hacer para resolverlo? Tal vez va a un banco, pide dinero y se endeuda en el banco y ya, pero ya resolvió su problema. Trató de solucionarlo de esa manera. Si una persona está muy enferma, ¿qué va a hacer? Va a ir al doctor, no importa cuánto le cueste, va a tratar de cualquier forma de solucionarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre trata de quitarse la angustia, siempre trata de quitarse el dolor. Y Asaf lo que nos muestra, hermano, es que a pesar de él tal vez tratar de motivar al pueblo a que se defendiera, a que los echara, aún en ese momento de dolor, aunque pareciera que se queja delante de Dios, él está preguntándole al Señor ¿por qué? Muchas veces, hermano, nosotros creemos que cuando estamos en rebeldía, pues no me voy a acercar a Dios porque estoy mal. No me voy a acercar a Dios porque mi vida no evidencia que verdaderamente lo necesite. Mejor trato de resolverlo de la manera que yo crea. Y ese es el más grande error, hermano. Aún la petición más insignificante en el rincón de la presencia de Dios está más segura que delante del hombre más importante de este planeta. Dice este comentarista, dice George Campbell Morgan: cuando el corazón está caliente y sin descanso y pareciera como si Dios se hubiera olvidado de los suyos, aquel que se vuelve a Dios en cántico es un hombre sabio. ¿Qué quiere decir en cántico? En oración. Aun cuando el cántico sea solamente una queja. Ojo, y no estoy diciendo, hermano, que tú vengas delante de Dios y solamente te quejes y te quejes y te quejes. No, hermano. Sino que en todo momento, hermano, en la situación que nos sobrepase, siempre debemos de venir delante del trono de nuestro Señor, sea cual sea la situación. Pero muchas veces nosotros no miramos hacia esto. No miramos hacia el Señor cuando tenemos un problema, una situación difícil, una aflicción, sino que miramos a la pronta solución que podemos tener. Y a pesar de que Asaf, hermano,
en este momento se encuentra angustiado. Es muy diferente el Asaf del versículo 1 al versículo 11 y el Asaf del versículo 18 al 23. Es como el Salmo 73 que vimos, hermano. Asaf, en un momento preciso, medita en las grandezas de Dios y eso parece traerle a Asaf tranquilidad y paz, porque empieza a mencionar cosas que no había mencionado en estos textos. La situación que estaba viendo Asaf era demasiado fuerte. Dice el versículo 2: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacer la tribu de tu herencia, en este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Ahora, ¿qué cosa puede observar en la oración de Asaf? Cuando tú le pides algo a Dios, ¿cómo inicia tu oración, hermano? Si se da cuenta, todo lo que está haciendo Asaf apela a lo que Dios ha hecho. Asaf en ningún momento está apelando hacia su buen comportamiento, hacia la obediencia que tal vez el pueblo pudo haber tenido en algún determinado momento, hacia buenas acciones. En ningún momento Asaf hace eso. Lo que hace Asaf es presentar delante de Dios todo lo que Dios ha hecho hacia su pueblo. Dice primero que Asaf le pidió a Dios que se acordara de Israel, que se acordara que Israel le pertenecía a él. Es lo primero que hace Asaf. Dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. ¿Quién la adquirió? Dios. La que redimiste. ¿Quién redimió a Israel? Para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde lo has habitado. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, hermano, lo primero que tenemos que ver, hermano, es de qué forma nos acercamos hacia el Señor. Muchas veces nosotros, hermano, nos acercamos en oración al Señor preguntando el por qué, pero no es para conocer la voluntad del Señor. Nos acercamos delante de Dios para que quite el problema que traigo encima. Eso es para que lo que muchas veces nos acercamos a Dios. Señor, es que tengo una vecina que me causa mucho problema, que ya no me moleste. Cuando la oración pudiera ser: Señor, enséñame qué quieres, muéstrame qué me quieres enseñar a través de esto que estoy pasando. Señor, no he tenido trabajo en mucho tiempo, me ha ido muy mal, no he tenido ventas, no tengo muchas veces con qué sostener a mi familia. Señor, dame trabajo. Señor, ¿por qué me he quedado sin trabajo? Ten en cuenta, Señor, lo que tú has hecho. Desde el momento en lo que nosotros oramos, se ve qué hay en nuestro corazón. Asaf está apelando a la paternidad de Dios, al cuidado de Dios, a la obra que Dios ha hecho. Porque déjeme decirle algo, hermano. La rebeldía de Israel, la desobediencia de Israel, es un ejemplo de cómo somos todos los seres humanos. A pesar de las bondades de Dios, Israel hacía lo contrario. A pesar de que Dios los bendecía, ellos iban tras ídolos. Y Asaf empieza a decir: ¿por qué Dios nos ha desechado para siempre? Nunca se dice en estos textos qué hizo Israel, nunca lo muestra, porque ese no es el centro de estos versículos. Lo que sí estamos viendo es el hecho de que están en graves problemas. Tienen la tempestad encima. Y Asaf comienza clamándole a Dios de esta manera, diciendo: todo lo que tú has hecho, Señor. ¿Cómo es posible, tú que eres nuestro Padre? ¿Cómo es posible, Señor, que tú permitas que nos hagan esto? Y más adelante todo lo que Asaf hace es exaltar la gloria del Señor. Exaltar el hecho de que han pecado contra Dios, no solamente contra su pueblo. Dice la palabra de Dios en Isaías 48:11: por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Siempre nuestra oración, hermano,
debe de comenzar exaltando a nuestro Señor. Cristo enseñó a orar a sus discípulos y le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después de pedir por la gloria del Señor es cuando empiezan las peticiones. Decía en una predicación el hermano Sugel que cuando Dios te quiere jugar una mala broma, te concede todas tus peticiones. Porque nosotros, hermano, no sabemos pedir. Ninguno de los que estamos aquí sabemos pedir. En nuestro corazón hay una fábrica de ídolos que cree que tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras aflicciones en total control y que nosotros podemos resolverlas. Pero cuando hay situaciones que verdaderamente rebasan, es donde nosotros debemos entender y comprender que tanto en problemas pequeños, aflicciones pequeñas, tanto en las más grandes, no hay lugar más seguro que clamar a Dios. Y lo que está haciendo Asaf, hermano, es un clamor. Él está clamando a Dios por amor a su santo nombre. Dice el versículo 3: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Sus divisas se refiere a las banderas. Cuando un pueblo venía y conquistaba a otro, los reinos regularmente tenían banderas que como ahorita evidenciaban qué nación era. Y cuando otro llegaba a conquistar, tiraba esos banderines y ponía sus señales. Entonces imagínese la situación. Nunca, hermano, hemos tenido en México, bueno, al menos en esta época, una reciente historia de conquista. Yo creo que tú ahorita piensas y dices: yo voy a llegar ahorita a mi casa y a lo mejor voy a tomar una siesta o voy a comer. Y en cierta forma tú te sientes seguro en tu hogar, ¿o no? Pero ahora te imagines que de repente llegaran otras personas armadas, te echaran de tu casa, quitaran a lo mejor las fotos familiares tuyas y pusieran fotos de ellos y empezaran a tirar todas tus cosas y poner las suyas. ¿Qué te produciría eso? Enojo, coraje, ira, tristeza, desesperación, todo el cúmulo de emociones que tú podrías sentir en ese momento. Asaf lo estaba viendo de una manera mucho más grande. No solamente estaban atentando contra su hogar, estaban atentando contra el pueblo de Dios, estaban atentando contra el santuario de Dios. Y dice que estas personas vociferan en medio de sus asambleas, empezaban a hablar cosas y cosas, sandeces en contra de Dios. Quitan las banderas de los israelitas y ponen las suyas. Y aquí da un ejemplo muy fuerte de qué es lo que pasaba. Dice: se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto fuego al santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo en tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Era muy fuerte, hermano. Pero Asaf está en el clamor. Dice Spurgeon lo siguiente: el rogar es luchar. Los argumentos son las llaves, las fintas, la agonía, las luchas con la cual nos asimos y vencemos al ángel del pacto. La humilde declaración de nuestros querellas no se quedan sin valor, sino el ser capaz de dar las razones y argumentos del por qué Dios debería escucharnos es ofrecer una oración potente y prevaleciente. Hermano, Dios te escucha. Dios te escucha. A pesar de que pareciese que en esas situaciones muy complicadas, en las grandes aflicciones, en los grandes dolores, créeme, hermano, que es el lugar más seguro de tu persona delante del Señor, cuando tú dependes de Él. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo, hermano?
se apartaba y hablaba y meditaba con su padre. Él siempre ponía adelante a su Señor. Aún en medio de la aflicción en el Getsemaní, cuando estaba pasando, yo creo que ningún ser humano en esta tierra ha pasado ni pasará tal angustia de enfrentarse a la ira de Dios. De esa manera, el saber a lo que vas. Cristo en ese momento tan angustioso le dijo: Señor, si puede, si es de ti, si tú quieres pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tu voluntad, Señor. Aún en ese momento de la mayor angustia que se ha visto en el mundo, Cristo le rogaba al Señor que su voluntad se hiciera. La preocupación de Cristo fue que la obra del Señor se llevara a cabo, que Dios mostrara su voluntad. Y es lo que tú y yo debemos hacer en cualquier situación, hermano. Pedirle a Dios que muestre su voluntad. Son cosas muy terribles, sin embargo, Asaf sigue y sigue y sigue y sigue y sigue clamando. Y después de que leemos, dice después el 8, dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra, no vemos ya nuestras señales. Como dije, lo quitó. Y después dice: no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Está hablando de todo lo que ha hecho, y sin embargo, entre ese paréntesis, Asaf dice: no hay más profeta. Y esto significaba que ya no había palabra de Dios. A él también le pesaba que ya no iba a haber alguien que diera el mensaje del Señor. Para Asaf esto le causaba dolor, hermano. ¿A ti qué te produce saber que el evangelio no se predica de la forma que debería de predicarse? ¿Y qué haces al respecto? Yo creo que todos conocemos a personas que predican un falso evangelio, personas que en su doctrina presentan siempre al hombre antes que a Dios. Y no estoy diciendo, hermano, que nosotros vayamos y hagamos un debate con ellos y busquemos cuál es el triunfo teológico, no. Sino que al creyente le causa dolor que la palabra de Dios no sea predicada. Y eso Asaf lo está diciendo: Señor, no hay más profeta. No hay alguien que nos diga hasta cuándo va a pasar esto. Que no haya alguien que predique la palabra, hermano, nos debe de causar preocupación. En estas semanas pasadas nuestro pastor se enfermó. Todos supimos eso, ¿verdad? ¿Y a ti qué te produjo saber que él se había enfermado? ¿Dolor, tristeza? ¿Pensaste en algún momento acerca de cómo iba a seguir predicándose la palabra de Dios? Es más, ¿te causó dolor no venir a la iglesia? ¿Y cómo podemos evidenciar ese dolor? ¿Cómo podemos dar evidencia a ese dolor? No estamos felices, no estamos contentos porque no nos podemos congregar. ¿Por qué? Porque no tenemos palabra del Señor. El creyente verdadero siente dolor. Es por eso, hermano, que en esta situación de pandemia, en esta situación donde hay muchísimas personas contagiadas, hay veces que nos ponemos a preguntar de personas que dicen: no, es que no me voy a congregar ahorita, porque tengo miedo. Tengo miedo de que me pueda contagiar y me pueda morir. Bueno, pero ¿no te produce algo de dolor el saber que no puedes escuchar la palabra de Dios? Lo hago desde mi casa. Bueno, la palabra del Señor dice que no te dejes de congregar. ¿Te produce dolor no congregarte? Pues sí. En esas pequeñas cosas podemos dar evidencia cuál es nuestra prioridad. Que la palabra de Dios sea predicada, el hacer la voluntad de Dios o nuestra seguridad. A Asaf le causaba dolor eso, que no hubiera un profeta que hablara la palabra del Señor.
Y a ti y a mí como creyente nos debe de preocupar lo mismo cuando alguien no predica verdaderamente el evangelio. Cuando no nos congregamos. Eso nos debe de causar. Cuando supiste que ya iba a haber cultos, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Gloria a Dios, ya vamos a congregarnos, o bueno, ya podía trabajar los domingos, o ya me había acostumbrado a levantarme tarde los domingos. Créame, hermano, que esos pensamientos sí llegan a estar. Pero Asaf sentía dolor, porque la palabra de Dios no había palabra de Dios. No había quien les dijera hasta cuándo iban a pasar esto. Dice el 10, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Señor, ¿por qué parece que no nos defiendes? ¿Por qué parece que no nos escuchas? Y después de esto, hermano, de estar clamando al Señor, Asaf recapacita y medita en esto. Porque aquí está el resultado, hermano, de alguien que clama al Señor. Dice Asaf lo siguiente: pero Dios es mi rey, ¿cómo? Desde tiempo antiguo. ¿Está muy preocupado al principio del Salmo Asaf, sí o no? Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué nos desechas para siempre? ¿Por qué el enemigo viene y destruye tu templo? Y sin embargo, al estar en la presencia de Dios, en estar clamando, a pesar de que pareciera que Dios no lo escucha, Asaf sí tiene una respuesta. Y es tranquilidad. Es paz. Dios le produce paz a Asaf y declara esta gran verdad: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Esto muchos comentaristas se refieren a que está hablando de Egipto, que el Leviatán es una simbología de Egipto, de lo que Dios hizo, de que los destruyó. Asaf está comenzando a meditar en la obra que Dios ha hecho, a confiar en cómo Dios ha obrado en su pueblo desde el principio. Por eso Asaf dice y está diciendo que ese Dios es su rey desde tiempo antiguo. Aún desde antes que Asaf naciera, Dios siempre ha guardado a su pueblo. Desde el principio de los tiempos, desde el primer creyente que vino a esta tierra, Dios siempre ha visto por él. Siempre, hermano. Aún en la situación de aflicción más dura. Job tuvo una situación de aflicción muy fuerte. No reprochó de Dios. Y aún en esa aflicción Dios tenía absoluto control. Job es una muestra tal de la soberanía de Dios, de que a Dios nada, hermano, pero absolutamente nada se le escapa de las manos. Dios sabe cuántos cabellos tienes. Dios sabe el minuto, el segundo, la hora en que naciste, el minuto, el segundo, la hora y el día en que vas a morir. Dios sabe cuántos peces hay en el mar, cuántas estrellas hay en el cielo, cuántas células tiene tu cuerpo. Dios tiene el control de absolutamente todo, y esto es en lo que Asaf medita, en la grandeza y excelencia de Dios. Y esto a Asaf le trae paz, hermano. Y más adelante, hermano, en el Salmo 75 vemos la respuesta de Dios. Pero en este salmo estamos viendo lo que a Asaf le produce clamar a Dios, y es tranquilidad y paz, aún en la situación más increíble. Ayer que estaba meditando en este tema, recordaba el día que me quemé. Si alguien se acuerda, hace como 5 años tuve quemaduras muy fuertes, quemaduras de 2º grado. Estaba trabajando y me quemé.
Y recuerdo perfectamente que el día antes de quemarme, fue un jueves el día que yo me quemé, vine a la iglesia y el pastor estaba hablando acerca del contentamiento y de la confianza en Dios. Yo, hermano, no cuento con seguro social o seguro médico u otra forma de obtener ingresos más que mi trabajo normal. Y yo me acuerdo que ese día salí pensando en eso, de que Dios me ha sostenido, de que yo como porque el Señor lo ha hecho, y al otro día inmediatamente yo me quemo. Fue como a la 1, 2 de la tarde. Y créame, hermano, de verdad, está Dios de testigo, que yo cuando estaba quemándome, yo tenía muchísima tranquilidad. Y vaya que dolía, hermano. Yo creo que ha sido lo más doloroso que físicamente me ha pasado. Ni un solo día, hermano, de toda mi recuperación, ni un solo día yo tuve desconfianza de que me faltara dinero, sustento. ¿Cómo Dios me sustentó? No tengo idea, porque no trabajé, hermano. Hubo hermanos que me ayudaron, familiares. Pero a lo que me refiero, hermano, no es a que me ayudaron o a que estuvo contento, sino que verdaderamente la palabra de Dios, el estar con Dios te trae tranquilidad y paz, sea cual sea la situación. Sea cual sea la situación, de verdad, lo más duro. ¿No te sorprende leer en la historia de la iglesia cómo es posible que mártires iban cantando hacia su muerte? ¿Cómo es posible que Policarpo vienen a arrestarlo y les sirve de comer a los que lo arrestaron? Mucha gente puede decir, bueno, es que esos están locos. No, es que Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el mundo no la puede entender, hermano. Te pueden dar una noticia terrible, tienes cáncer, y ¿sabes qué? Si tú de verdad clamas y clamas y clamas al Señor, aunque no tengas cura, Dios trae tranquilidad a tu vida. Y esto, hermano, es lo que Asaf tiene por meditación, el entender todo lo que Dios ha hecho. Y si Dios ha obrado en tantos momentos de la historia con su pueblo, ¿no lo hará también ahora? En este salmo no vemos la respuesta de Dios, pero lo que sí vemos es la respuesta de Dios al clamor: traer paz, traer confianza en Dios. Tú y yo como creyentes, hermano, no podemos vivir angustiados de todo. ¿Eres afanoso? ¿Por qué viene el afán? Porque no conocemos a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 17, hermano, que la vida eterna está en conocer a Dios y a Cristo, a quien el Padre ha enviado. Dice Jeremías también, hermano, que la vida eterna, Señor, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerle y entenderle. ¿Por qué tenemos angustia? Porque no conocemos a Dios. David, hermano, tuvo gran aflicción en su vida. ¿Has estudiado la mayoría de salmos que David escribió? Apunté 3, hermano, que van como una escalerita acerca de la confianza en Dios. Dice en Salmos 119, 50, hablando de la palabra de Dios, dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué quiere decir el salmista? Que en aflicción, en dolor, lo único que lo ha mantenido sin volverse loco, sin morir de tristeza, morir de aflicción y preocupación, es la palabra de Dios. David llegó a decir: aunque padre y madre me dejaren, con todo y eso, Jehová me recogerá. Dice después el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué lo sostuvo? Solamente la palabra de Dios. Salmo 56, 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
solamente, hermano, confiando en el poder de Dios y entendiendo cómo Dios ha obrado, es como nosotros vamos a estar confiados siempre, hermano. Confiando en que Dios obrará. Tal vez Él no quite el problema que tienes encima, pero Dios te da paz. Como dije, paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. La cuestión, hermano, es que nosotros estamos tan acostumbrados a perder la mirada del Señor. Recuerda aquella historia cuando Cristo va caminando sobre el mar. Sus discípulos lo ven y Pedro le dice: si eres tú, permite que vaya hacia ti. ¿Y qué hace Pedro? Baja de la barca y camina unos cuantos pasos. Y de repente Pedro mira hacia la tempestad, mira hacia esos vientos, y ¿qué hace? Le da miedo y cae. Ese es un perfecto ejemplo de lo que pasa con el creyente cuando deja de poner su mirada en Cristo. Hermano, todo lo que está alrededor, todo, tu familia, tu dinero, tus estudios, todo absolutamente en este mundo te va a defraudar siempre. Estos hombres que les mencionaba al principio de los empresarios de la Gran Depresión, confiaban en sus riquezas. Y cuando las perdieron, no les produjo consuelo. Les produjo más preocupación y se acabaron tirando de edificios. Pero Pablo termina la carrera diciendo: he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me espera la corona que me dará el Señor. Y vaya que Pablo, podríamos decir que murió de una forma miserable. El más grande apóstol que la Escritura nos muestra acabó sin cabeza. En una cárcel abandonado. Demas lo había abandonado. Tenía frío, le pide a Timoteo que le traiga la capa. Pero él tenía muchísima paz. Muchísima paz. Porque Dios es quien produce eso. Hace mucho tiempo vi un video acerca de los cristianos que estaban siendo perseguidos por ISIS, ese grupo extremista radical. Y en ese video los islamitas graban que matan a 12 o 20 cristianos. Les cortan la cabeza. Era un video que no debía haber visto, pero que vi. Y se me queda tan grabado, hermano, que ninguno de ellos, hermano, está llorando y gritando: no nos mates. Simplemente cierran los ojos y comienzan a orar. Y mueren. Aún en esos momentos, el momento último que tenían, Dios les traía confianza. ¿Cómo está tu confianza en Dios, hermano? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Dios es lo primero a lo que acudimos o el resultado de que todos los demás fracasó y bueno, ahora sí buscamos a Dios? Asaf lo primero que hace es clamar a Dios. Y Dios le trae su respuesta, le trae tranquilidad. Dice Meyer: de todo el suplicar se levanta hacia el clímax de su apelación insistente y le ruega a Dios que tuviera respeto hacia el pacto hecho en los siglos antes con Abraham y su descendencia. En cualquier prueba, cuando se desea cualquier bendición, cuando los golpes sórdidos del hacha del adversario son escuchados, vuélvete a Dios y di: ten respeto sobre tu pacto, de la cual Jesús es el mediador y su sangre es el sello. ¿A qué se refiere Meyer? Bueno, lo que dice aquí, el versículo 18. Después de que ya Asaf medita en todas las excelencias de Dios, en todo lo que había hecho, cambia la forma en la cual se dirige a Dios y dice esto: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. El pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de ¿quién? ¿Cómo se presenta ahora al pueblo de Israel? Como una tórtula, como una paloma indefensa.
Señor, no nos entregues a ellos. Ya medité en todo lo que tú has hecho. No permitas, Señor, que ellos nos causen daño. No permitas que nos causen mal. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Señor, acuérdate de nosotros. Y ese debe de ser siempre nuestro clamor, siempre clamando y clamando y clamando y clamando y clamando delante de Dios. Y aquí está la llave de todo, hermano. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, y el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Menciona el pacto de Dios. ¿Sabes lo que es un pacto, hermano? ¿Sabes lo que es un pacto? Un pacto, hermano, es un convenio que implica las responsabilidades de dos o más personas. Hacen pactos entre naciones de tener paz, de que ninguno de los dos van a atacar. ¿Y quién ha quebrantado el pacto de Dios? Todos los seres humanos, hermano. A los israelitas se les dio el pacto y lo rompieron. Pero esta oración es escuchada gracias a ese pacto, que en vez de ser un pacto bilateral, es un pacto unilateral. Dios es quien ofrece el pacto y Dios es quien cumple ese pacto. Como dije, en ningún momento Asaf habla de buenas acciones de parte del pueblo hacia Dios, en ningún momento. Todo lo que Asaf se refiere es: Dios, tu obra, han pecado contra ti, a tu pueblo han hecho afrenta, al abatido, al menesteroso, todo siempre es Dios, Dios, Dios. Tú y yo hoy somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, solamente es por los méritos de aquel que fue abandonado para que tú y yo no tengamos abandono. Dice en Mateo 27:46: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cómo inicia la oración? Dios mío, ¿por qué nos has desechado para siempre? Aún la persona más justa de la Biblia, mejor portada de la Biblia, humanamente hablando, a un Job que era justo, todos, hermano, nacemos en pecado. Dice David en Salmo 51: en pecado he sido formado. Ningún ser humano, hermano, tendría que ser visto por Dios, ni que Dios lo procurara. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos, hermano? Desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca en este planeta, todos hemos pecado delante de Dios. Por lo tanto, hermano, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero Asaf recuerda el pacto. Este pacto que el sello, como dice Meyer, vino a ser solamente por la sangre de Cristo. Tú hoy eres escuchado, hermano, yo soy escuchado, no por nuestra linda cara o por nuestra linda voz, sino por los méritos de Cristo, solamente por los méritos de Cristo. Por aquel que fue abandonado por su Padre a causa de que cargó encima de él todos los pecados, los más abominables, hermano. Gracias a él, hermano, nosotros somos escuchados. ¿Sabes por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Abraham era un idólatra, hermano. Noé no merecía ser salvado en el arca. Incluso David fue un asesino, hermano.
Salomón desobedeció a Dios y estuvo con mujeres de otras tierras. Y si nosotros nos ponemos a estudiar cada personaje de la Biblia, todos, absolutamente todos tienen manchas en su currículum, todos. Pero todos ellos fueron salvos y escuchados solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por Cristo. Asaf puede hablar de un pacto confiadamente, no porque él lo haya cumplido, no, el pueblo siempre fue desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo que nunca quiso someterse a la voluntad de Dios, nunca quiso hacerlo. Pero Asaf recurre a este pacto por lo que Dios ha prometido. Y ese pacto vino a ser cumplido solamente por Cristo. Por eso es que la oración, hermano, es la llave más importante que tú y yo tenemos. Porque hoy tenemos acceso al Padre. Hoy Dios puede escucharnos. Él oye nuestro clamor, Él oye nuestros ruegos. Como un padre que ama a su hijo, ¿tú le podrías negar un plato de comida a tu hijo? Como un padre con su hijo, Dios se compadece de nosotros. Dice la palabra de Dios, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová con su pueblo. Hermano, yo no sé qué aflicción has tenido, si es muy grande, muy difícil, pero aún así, el mejor lugar en el que puedes estar es confiando en el Señor. No te digo que tal vez tu problema o tu aflicción podrá ser resuelta. Todas las aflicciones que tenemos, hermano, las merecemos. Todas. La más insignificante hasta la más grande. El dolor más grande que has tenido en tu vida, lo mereces, lo merezco yo. El que yo me haya quemado, lo merezco. Pero aún así, aún a pesar de cómo soy, de cómo tú eres, Dios nos sigue escuchando. Y la respuesta a la oración es que tú y yo podemos tener paz, tranquilidad. Y que en vez de que nosotros nos quejemos, empecemos a hablar solamente de esos problemas, que nuestra boca solamente hable la palabra de Dios. Qué bueno y qué grato es, hermano, escuchar a alguien que está en momento de aflicción y que a lo mejor tú quieres darle ánimo y Él es el que te inyecta. ¿Por qué? Porque solamente te habla palabra de Dios. Solamente palabra de Dios. Sí, hermano, me he ido mal económicamente, pero Dios me sostendrá. Sí, hermano, he tenido problemas, pero Dios aquí nos guarda. Todo se trata de Él, hermano. Cristo sufrió abandono en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo podamos ir confiadamente ante el Padre. Toda petición que tengamos, hermano, llevémosla delante de Dios. Para terminar, quiero leer Salmos 3, 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió. ¿Desde dónde? Desde su monte santo. Aquel Dios maravilloso, grande, misericordioso, lleno de gloria y de majestad, se inclina para oír a seres humanos pecadores e insignificantes. Y nos escucha solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si hoy tú no conoces a Cristo, hoy es momento de que tú clames a Él. En este mundo no hay ninguna esperanza más que confiar en Cristo. Como ya lo dije, todo, absolutamente todo en este mundo va a acabar, va a perecer. Tu familia, tu dinero, tus amigos, todo se va a acabar. Pero dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y permanece para siempre no por él, sino porque Dios lo ha preservado. Hoy confiesa tus pecados a Cristo
ponte en sus manos y esa paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá hacia ti. Porque el problema más grande, más allá de tus dolencias, de tus enfermedades, de tu escasez económica, de problemas familiares, el problema más grande y el más urgente que tiene que venir a ser solucionado es el perdón de tus pecados. Ese es tu problema más urgente. No es que tengas tristeza, dolor, una enfermedad incurable. El problema más grande es la eternidad. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Hoy puedes estar seguro de eso si tú confías en Cristo. Para eso murió Cristo. Para que tú y yo estemos confiados en su obra, en su sacrificio. Y cuando Cristo salva y justifica, ahora sí, como dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, por la fe nosotros somos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Y esa paz es la más urgente en tu vida. Tener paz con tu Creador. Tener paz con el Señor. Solamente es a través de Cristo. Amén.